también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Una de las preguntas definitivas para que iniciara la Reforma Protestante que se formuló Lutero fue: ¿cómo puede ser el hombre salvado por Dios? Es evidente que Lutero entendía la profundidad del pecado en nuestras almas. De hecho, cuando estudiamos las doctrinas de la gracia, el famoso Tully, que todos conocemos, o por lo menos la mayoría, empezamos hablando de la depravación total del ser humano. Y no es una depravación simplemente en sentido moral y ético, sino que el principal problema es que el ser humano no puede acercarse a Dios, no puede buscar a Dios, y todas las capacidades de encontrarse con Dios están absolutamente destruidas. Lutero, entendiendo esto, sabiendo que, como escribía en su libro La esclavitud de la voluntad, él se empezaba a preguntar: ¿cómo puede el hombre entonces acercarse a Dios? Y comprendía, obviamente iluminado por el Espíritu de Dios, entendiendo los textos bíblicos, habiendo leído la carta a los Gálatas, profundizando en el estudio de ella, habiendo leído la carta a los Romanos, entendía que para el hombre era imposible, al igual que la declaración que había hecho nuestro Señor Jesucristo, que era imposible acercarse por él mismo a Dios y alcanzar las alturas de la redención en Cristo. En ese orden de ideas, nosotros podemos pensar hoy en día que tal ambición de alcanzar el cielo por nuestro propio vuelo es algo así como la tortuga que quería volar a la luna. Y estamos quedándonos cortos en esta declaración. Ahora bien, el texto que acabamos de leer es un texto muy importante y significativo porque nos enseña el resultado de Dios habiendo justificado en Cristo al hombre pecador. Y esto lo escribe el apóstol Pablo justo después que ha dado en el capítulo 4 de la carta a los Romanos una amplia aplicación acerca de cómo el Señor imputa la justicia de Dios a nosotros. Alguien puede tal vez no entender el término imputación, pero voy a ser muy breve en esto tratando de explicar. Nosotros cuando caímos en Adán, el pecado de Adán nos fue imputado, es decir, es un término judicial, un término forense, en donde la culpa de Adán cayó sobre todos aquellos que representaba a Adán. ¿A quiénes representaba judicialmente Adán? A toda la humanidad, porque él fue nuestro primer padre y el pacto estaba en cabeza de Adán, un pacto de obras, de tal manera que si Adán le iba bien y jamás comía del fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, Adán pues pasaría airoso este pacto. Pero Adán comió del árbol que el Señor le mandó no comer. Eso pues era terrible lo que iba a ocurrir con Adán y con todos nosotros. La injusticia de Adán, el pecado de Adán nos fue imputado a toda la humanidad. Pero Dios, el glorioso pero Dios, que es tan bueno, hizo que el pecado de los escogidos por él fuera imputado a Cristo y la justicia de Cristo nos fuera imputado a los escogidos.
De tal manera que hoy hablamos de triple imputación, ¿verdad? El pecado de Adán imputado a toda la humanidad, el pecado de los escogidos imputado a Cristo, y la justicia de Cristo nos es puesta en nuestra cuenta, de tal manera que Dios nos observa y nos ve como si jamás hubiésemos cometido pecados. La justificación ocurre ante el trono de Dios solo por la obra de Cristo, y en el texto que leímos hay por lo menos 3 secciones básicas. En la primera de ellas vemos un primer resultado de la justificación, en donde se entremezclan tanto el resultado ante el trono de Dios, el resultado forense, como también vemos la base sobre la cual descansa toda esta justicia de Dios o toda esta imputación, para luego hablar de la gloria de Dios al imputársenos la justicia de Cristo, al regalársenos la justicia de Cristo. Bien, esos son los 3 aspectos que vamos a estudiar en nuestro sermón dominical de hoy. Cada uno de ellos. Voy a hacer más fuerza o voy a ser más enfático en el primero de ellos. Y hablamos desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Me encanta cómo empieza este pasaje, porque hay una declaración de seguridad de lo que Dios ha hecho. Es como si el texto nos estuviera diciendo: hombres, vosotros no tenéis nada que hacer frente a Dios, pero escogidos, alegraos, porque Dios los ha justificado por la fe en Cristo. Entonces, mire lo que dice: la paz es presentada como la ausencia de la guerra, como la ausencia de problemas, como la ausencia de tribulaciones en este mundo presente, como si eso fuera posible. Más aún, todas estas iglesias que ya incurren en la apostasía casi, en donde dicen: si tú verdaderamente eres un creyente, en tu vida no debe haber ningún tipo de problemas. Y eso es una falacia, porque nuestras vidas, mientras estemos en este mundo, estarán llenas de todo tipo de problemas, de todo tipo de tropiezos que ni siquiera podemos evadir. No hay manera de evadirnos. Usted se puede esconder en la cueva más lejana con una provisión para años, pero allí lo visitarán los problemas, porque no podemos escapar. Entonces, ¿a qué tipo de paz se refiere? Pues es evidente que lo que está mencionando el texto es la paz para con Dios. El hombre sin Dios no tiene paz jamás, aunque no tenga problemas en esta vida. Aunque tenga sus cuentas bancarias llenas, viva en una mansión, tenga perfecta salud, una familia maravillosa, pero amados, si el hombre no está en paz con Dios, su vida es un verdadero desastre, porque el problema fundamental del hombre no ha desaparecido, que es que Dios es su enemigo. Resultado maravilloso, porque a través de la fe es como la llave, o mejor, el instrumento que toma la gracia que Dios derrama en nuestra vida para salvarnos en virtud de la obra de Cristo. La fe, como la define Matthew Henry, es como un cubierto que toma el alimento y lo lleva a la boca. Algunos lo han descrito también como la mano vacía que se extiende para recibir de Dios. En la fe no hay ningún mérito, tampoco. ¿Usted sabía eso? En la fe no hay ningún mérito. De hecho, la fe también es un don de Dios para nuestras vidas, como bien lo enseña Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8 dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo, una donación, algo que Dios libremente ha dado, tanto la gracia como la fe. Pero le tengo noticias también: el arrepentimiento también es un don, de tal manera que en la salvación la gloria es de Dios desde el inicio hasta el fin. Toda la gloria es de Dios en la salvación, y nosotros no tenemos nada de que jactarnos. Tenemos entrada por esta fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí viene otro resultado glorioso de la justificación: es
la esperanza. ¿La esperanza en quién? En la gloria de Dios. ¿Cómo entendemos la gloria de Dios? La gloria de Dios no es la suma de todas las emociones positivas que podemos recibir en este tiempo, como algunos nos han querido mostrar. Más bien la gloria de Dios, como la presenta la Escritura, el griego es doxa, es como la suma de todos los atributos de Dios, es decir, su misma presencia manifestada de forma que el ser, que la criatura lo pueda percibir de alguna forma. De hecho, hay muchísimos ejemplos en la Escritura sobre la manifestación de la gloria de Dios. Los escritores bíblicos decían, toda la tierra está llena de su gloria. El problema ¿cuál es? Que el hombre no percibe la gloria de Dios. Solo el justificado percibe la gloria de Dios y no como una emoción, sino como una realidad. Creo que también en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 1, si no me falla la memoria, Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, vemos manifestaciones de la gloria de Dios en un nivel que nosotros hoy en día no podríamos entender. De hecho, las criaturas que viven cerca de Dios, que son huestes espirituales creadas con el solo propósito de adorar a Dios en su presencia, los serafines y otros seres vivientes que no reciben nombre, simplemente se definen en la Biblia como seres vivientes, al estar expuestos a la gloria de Dios, al percibir esa gracia maravillosa de la gloria de Dios, ¿saben qué es lo único que pueden decir? Santo, santo, santo es el Señor. Es lo único que pueden decir. Claro, seguramente podrán decir otras cosas en presencia de Dios, palabras inefables, como dice Pablo, que no estamos, que ni siquiera podríamos escuchar en este tiempo. Pero ¿sabe qué? Cuando somos justificados por la fe, tenemos la esperanza de ver esa gloria de Dios en algún momento de nuestra vida, cuando estemos con Él, con nuestros propios ojos. Gloria a Dios por esto. Y no solo esto, versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Bueno, pastor, todo iba tan bien y ahora usted nos dice que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Eso significa que los creyentes pasamos por tribulaciones? Sí, sí. Estoy seguro que si sin faltarles el respeto les dijera, ¿a quién le gustan las tribulaciones? Nadie levanta la mano, ni yo tampoco. A nadie le gustan las tribulaciones. ¿A qué? ¿A quién le van a gustar? Ni a ningún ser humano en sus 5 sentidos, regenerado o no, le gustan las tribulaciones. Pero el tema no es que los cristianos somos masoquistas que perseguimos las tribulaciones. El tema es que las tribulaciones nos van a alcanzar donde quiera que vayamos. El sufrimiento nos alcanzará donde quiera que vayamos. No hay un lugar en el universo en donde nosotros estemos libres de tribulación. Pero ¿cómo entonces podemos gozarnos en las tribulaciones? Si somos justificados por la fe, creo que hay un pensamiento que se apodera de nuestra alma y nos anima para esperar en medio de la tribulación. Ese pensamiento es que las tribulaciones, todas las tribulaciones son temporales. Que todo sufrimiento es temporal. Que todo duelo, todo luto, toda tristeza es temporal. Y que cuando venga el Señor o cuando estemos con Él, todo esto habrá cesado. Habrá cesado. Gracias, hermano. Habrá cesado. Porque las tribulaciones no son para siempre, excepto para el impío. El impío que sufre en este mundo, que no crea que en el mundo venidero dejará de sufrir, se multiplicarán sus tribulaciones. Pero para el creyente se gloría en la tribulación y mire lo que dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y creo que esto es totalmente cierto lo que dice la Escritura, porque la experiencia del creyente de alguna manera lo certifica, no porque necesite ser certificado, sino porque en nuestra vida podemos experimentar esta realidad. Y el apóstol Pablo, más que nadie, tenía todas las razones para saber que en medio de la tribulación producía paciencia. ¿O acaso usted no se imagina a Pablo
después de ser apedreado en Listra y Derbe, ¿cómo quedaría? Yo no creo que quedó como aquel que se limpia y dice, bueno, me apedrearon, seguimos en nuestro ministerio. No, pensaban que estaba muerto. Aquel hombre tal vez fue roto en su cabeza, cortado por las piedras, y sin embargo este hombre sale de allí y una vez el Señor permite y es curado, sigue en el ministerio. Tribulación. ¿Pero qué produjo eso en el alma de este hombre? Paciencia. Y a cada uno de nosotros nos ocurre que cuando hay situaciones terribles en nuestra vida, Dios nos capacita de una manera especial con la paciencia cuando hacemos el ejercicio de echar mano de los medios de gracia. Es decir, la lectura de la Escritura, la oración, el congregarnos, el meditar en la palabra. Todo esto nos va a llevar a que produzca paciencia en nuestro corazón. Y dice, la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Y cierra toda esta parte diciendo, y estos son resultados de la justicia de Dios imputada a nosotros. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Habíamos dicho que la justificación por la fe ocurre delante del tribunal de Dios, ¿verdad? Y que hay un efecto externo a nosotros, pero glorioso para nuestra vida, porque Jesucristo, por su justicia, somos declarados justos. Y ese es un efecto externo, pero glorioso. Pero ahora hemos citado efectos internos en el alma. Cuando somos justificados por Dios, pues tenemos todo esto. Paciencia, esperanza, y dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hay algo que ocurre simultáneamente en el creyente cuando es declarado justo por Dios. Y es que en el creyente hay un cambio en su condición de vida, de tal manera que deja de ser un impío para convertirse, para llegar a ser un hijo de Dios. Por eso en 2 Corintios 5:17, un texto conocido por todos nosotros, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, sí, lo que hemos dejado atrás, pero gracias al Señor. Pero hay una condición, un cambio en el corazón, y ese cambio es generado por el Espíritu Santo de Dios que opera dentro de nosotros. Somos justificados externamente, pero Dios opera en nuestra vida, regenerándonos, haciéndonos nacer de nuevo. Y esto es una realidad objetiva que ocurre sí o sí cuando somos justificados. ¿Quién derrama ese amor en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, hay una pregunta bien interesante en esta parte. ¿En qué momento el Espíritu Santo de Dios derrama su amor en nosotros? ¿En qué momento empieza el Espíritu de Dios a hacerlo? El amor de Dios. Yo infiero que esto es un amor especial. El amor hacia los creyentes, el amor de Dios. Porque el no creyente no tiene el Espíritu de Dios. Y aquí lo que me dice es que el Espíritu de Dios derrama en el creyente el amor de Dios. Lo que nos lleva a pensar, creo que es la respuesta correcta, que el amor de Dios solo se derrama cuando empezamos a ser creyentes. Cuando empezamos a creer, el Espíritu de Dios derrama. No en vano dice la Escritura que le amamos a Él por la sola razón, estamos insertando un paréntesis, de que Él nos amó primero. Entonces, cuán gloriosa es la justificación, todo este resultado que observamos. Pero entonces, ¿cuál es la base objetiva por la cual nosotros somos justificados por la sola fe en Jesucristo? ¿En qué se basa Dios para declararnos justos? Ya habíamos visto en el versículo 1, parte B, que somos justificados solo en virtud de Cristo, pero ampliemos en este segundo punto este concepto. El versículo 6 y hasta el versículo 9 nos dice el por qué. Porque Cristo, escuche esto, atento, cuando aún éramos débiles,
a su tiempo murió por los impíos. Asocie debilidad con impiedad. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. La base objetiva sobre la cual descansa toda la justificación es la obra de Cristo. Mis hermanos, aquí no hay algo así como un sentimentalismo especial en Dios, en el cual un día dijo, pobres de mis criaturas, voy a salvarlos. Recuerden que Dios no tiene emociones como nosotros las pensamos. Es la famosa impasividad de Dios. Dios no tiene emociones como nosotros las vemos. Por eso es tan difícil entender el amor de Dios, porque el amor de Dios, como lo entendemos así, es una perfección, un absoluto. Y aquí nos está diciendo que Cristo, hablando del Dios encarnado, cuando aún éramos débiles e impíos, murió por nosotros. Creo que en estos breves versículos que leímos, 4 versículos del 6 al 9, se concentra o está condensado la esencia del Evangelio, del verdadero Evangelio. Es muy triste cuando nosotros escuchamos una predicación del Evangelio que lo único que se interesa es por decirle al hombre que él puede estar mejor económicamente si contribuye con una pequeña cantidad para que el pastor compre la camioneta nueva. Eso es una estafa. Es una estafa. Es un negocio piramidal, pero la diferencia es que por ese negocio piramidal no meten preso a nadie. Eso no es el Evangelio. Pero el Evangelio tampoco es aquella predicación que te promete romper con tus vicios. Tienes problemas de vicio, ven y el Señor te los quita. O sanar tus enfermedades. Ese no es el Evangelio. Para que sea Evangelio, tiene que haber una descripción total de la obra de Cristo a favor de su pueblo. Tenemos que hablar de Cristo y es lo que hace este pasaje. Esa es la base de nuestra justificación. ¿Por qué Dios puede justificarnos? No es por el sentimiento. Dios no nos justifica porque arbitrariamente dice, hoy te declaro justo. No, Dios no hace eso porque entonces sería total y verdaderamente injusto. Y sería injusto que lo hiciera con unos sí y con otros no. Esa no es la justificación. Sin la obra de Cristo, sin la obra completa de Cristo, viviendo la vida perfecta, muriendo en la cruz, en la cruenta cruz, derramando su sangre y levantándose de entre los muertos al tercer día, no habría justificación. No sería posible que Dios pagara por alguno. ¿Por qué? Porque la demanda de Dios para cada uno de nosotros, seres humanos, es la perfección. Ninguno de nosotros es perfecto. Hemos violado su ley. No hay un solo mandamiento que no hayamos violado. No hay posibilidad de que usted o yo podamos cumplir la ley. Y tampoco se trata de clamar a Dios, dame otra oportunidad, porque debido a la santidad de Dios, a la perfección de su santidad, una vez violó la ley, ese solo pecado lo hace acreedor del infierno. Es como si lo hubiera violado perpetuamente toda la ley y la siguiera violando aunque no volviera a pecar más nunca. Ese es el problema fundamental del hombre. Y entonces, ¿qué hacer? Necesitamos un sacrificio perfecto porque es lo que exige Dios. En toda la ley ceremonial hay una descripción de animales que podían ser usados para el sacrificio ante el altar. Y entre ellos, el día de la expiación, Levítico capítulo 16, en toda esa cantidad de versículos, creo que aparece también 16 veces la palabra expiación. Y en ese capítulo,
Expiación significa satisfacción y sustitución. Dios exige un sacrificio que le satisfaga. Y dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, si no me equivoco, que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede hacer perfecto por el pecado a nadie. A nadie. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacemos? Necesitamos un sacrificio que satisfaga eso, pero también la ley ceremonial nos enseña, esa ley de los sacrificios, de los sacerdotes, del templo, también esa ley nos enseña, mis hermanos, que necesitamos un sustituto. El cordero moría en lugar del pueblo de Dios. De hecho, ahí hay una figura en Levítico 16, una figura misteriosa. ¿Se acuerdan del cordero de Azazel? Un cordero era sacrificado en el templo, pero el otro era llevado fuera, ponían las manos sobre él, oraban y era enviado al desierto. Y recalca el texto de Levítico y lleva la iniquidad. Es una figura misteriosa, pero a donde quiero llevar, tampoco voy a resolver el misterio ahora, pero a donde quiero llegar con todo eso es que está la figura de la sustitución. Sustitución. Entonces, entendiendo eso, sabemos que el Dios Todopoderoso, por una parte, está diciendo, quiero un sacrificio perfecto por el pecado, y los toros, los machos cabríos, los corderos, la sangre de ellos no es el sacrificio perfecto. ¿Usted se imagina un sacerdote piadoso cómo sufría ante eso? Y luego dice, y no solo eso, ese sacrificio perfecto tiene que morir en lugar de los hombres escogidos. La situación era gravísima, porque aquí nos dice que ¿quién va a morir por el impío? Nadie. Es lo que nos dice toda esta parte del pasaje. Nadie osaría morir por alguien. Si voy a ser totalmente honesto con esto. Si a mí me dijeran, siendo yo rescatado por el Señor, pero entendiendo que en mí todavía hay un remanente de pecado, si me dijeran hoy, Alexander, mira, todos los prisioneros de la prisión más grande de tal país van a morir, tal vez hay alguno inocente, pero todos ellos van a morir a menos que tú mueras por ellos. ¿Tú morirías por ellos? No. No voy a morir por ellos. No hay posibilidad alguna que lo haga. ¿Por qué? Lo dice la Escritura. Nadie muere por un impío. Podría ser que alguno osara morir por el justo. Y ayer, a cualquiera de nosotros que nos preguntan, si me preguntan, mira, tienes que darle la cabeza tuya a tu hijo que no es cristiano para que sea salvo. Yo digo, córtenla, córtenme, póngasela a él. No hay problema. ¿Por qué? Ni siquiera es no es justo, pero es mi hijo. ¿Sí? En ese orden de día puede pasar. O puede ser, Alex, podrías dar la vida por un justo, tal vez. Ahí empezamos a dudar, tal vez. Pero ¿dónde está la gloria de Dios en todo esto, en la justificación? Imagínense esta escena. Vamos a acudir a la imaginación, porque nuestra imaginación podemos usarla, ¿cierto? Gracias a Dios que aún podemos imaginarnos cosas. Dios decretó desde antes de la fundación del mundo, decretó. Y no voy a incurrir en el tema del orden de los decretos, del decreto eterno de Dios, no. Pero Dios, desde antes de la fundación del mundo, decretó que su Hijo Jesucristo, en el pacto que entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, decretó que el Hijo moriría por los impíos. ¡Wow! Yo no sé si usted alcanza a maravillarse por esto. Spurgeon, el gran predicador inglés, decía, Señor, gracias por haberme escogido
antes de la fundación del mundo, porque si me hubieras visto ahora no lo hubieras hecho. El Señor decretó, hermano, que su Hijo, lo más valioso de Dios, lo más amado de Dios, muriera por usted. Ese es el Evangelio. La sangre derramada del Cordero es la muestra más grande del amor de Dios para con nosotros. Versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pecado es tan grave que hizo que expulsara al perfecto Adán del Edén. El hombre más bello hecho hasta ese momento, perfecto. Los hombres más maravillosos, inteligentes, que fueron capaces de ponerle nombre a cada animal, a cada árbol, que adoraban a Dios en su presencia y hablaban con Él. Pero el día que pecaron fueron expulsados y murieron espiritualmente, fueron echados del Edén. Aquel hombre que era profeta, sacerdote y rey, era profeta porque hablaba al hombre de parte de Dios, era sacerdote porque hablaba a Dios de parte del hombre, y era rey porque reinaba en aquel lugar, y era sacerdote porque el Edén era un templo. Fue expulsado del lugar por el pecado. Ahora multiplique eso por todos los millones de hombres que heredamos el pecado. Al vernos el Señor, éramos lo más inmundo que podía haber. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Nos destruyó? ¿Envió fuego como hizo con Sodoma y Gomorra? Ha podido hacerlo. Y con toda justicia, y Dios no dejaba de ser justo, santo, bueno y maravilloso. Siempre hubiese sido igual porque Dios es así. Pero cuán gloriosa es esta justificación, esta salvación, que el Hijo se hizo hombre y nos miró con amor. Llamó a pecadores como nosotros. ¿Cuál era nuestra condición? Esta es la gloria de Dios en el Evangelio. Cristo murió por nosotros. Es la declaración más maravillosa que podemos encontrar en toda la Escritura. Esto es mejor, mucho mejor que tener todos los bienes en este mundo que perecen. Esto es mucho mejor porque Dios nos ha dado a Cristo. Pues mucho más, versículo 9, estando ya justificados en su sangre, que es el precio que satisfizo la demanda de Dios, versículo 9. ¿Se da cuenta que el precio pagado por usted es mucho más alto que el que usted merece? ¿Se da cuenta que el precio pagado por Dios es muy superior al de la suma de todas las vidas que vivan en esta humanidad durante todo el tiempo de todos los hombres? Es muy superior. ¿Quién compraría un vaso desechable arrugado por precio de oro? Algunos pueden decir, pastor, el hombre es digno. Sí, pero con la dignidad se iba para el infierno si Cristo no intervenía. Pastor, el hombre fue hecho imagen de Dios. Sí, pero con la imagen de Dios se iba para el infierno si Cristo no intervenía. Y es una intervención gloriosa y dramática. Y mire cómo cierra esta sección. Por él seremos salvos de la ira. Y eso es lo que conocemos como propiciación. ¿Qué es la propiciación? Que Dios sea propicio a nosotros para que no seamos destruidos. Somos salvos de la ira. Entonces hablamos de la justificación, ¿verdad? Del todo el resultado en la primera parte que vimos, y en esta segunda la base objetiva de esa justificación, como menciona Owen. Pero ahora veamos la gloria de Dios en la justificación. Hasta ahora hemos visto también la gloria de Dios. Pero este pasaje va creciendo y manifestando la gloria de Dios. A partir del versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, una esto con el versículo 1. Paz. ¿Te acuerdas? Paz para con Dios. El perdón de pecados. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La palabra que aparece aquí, bueno, hemos hablado de la justificación por la sola fe, pero ahora aparece un nuevo término aquí, reconciliación. La justificación ocurre ante el tribunal de Dios.
La propiciación es en el templo, ¿verdad? Pero ¿dónde ocurre la reconciliación? La reconciliación ocurre en el hogar, en el hogar. Y la imagen es simplemente maravillosa, gloriosa, porque aquí Dios nos está hablando como a hijos. Esta es la imagen, creo que la parábola del hijo pródigo de Lucas es muy adecuada para esto. El hijo menor dice al padre, insultándolo, porque era un insulto en ese contexto judío, dame la parte de la herencia que me corresponde. Recuerden algo, los padres solo repartían la herencia al momento de la muerte. Y este joven temerario le dice, papá, es como si le hubiera dicho, me cansé de ti, me cansé de tus reglas, me cansé de tu casa, dame mi dinero que yo me voy. Imagínense la tristeza del padre. Es como si hubiera dicho, tenme por muerto que yo me voy. Y se va, se aleja. Pero de pronto, estando en sus miserias, dice la escritura que volviendo en sí, dice, en la casa de mi padre hay jornalero, ya se había gastado todo de mala manera. El hijo mayor que lo acusa le dice, papá, este se gastó todo con rameras. Es decir, el hijo mayor da la impresión de que estaba bien informado de lo que su hermano estaba haciendo, pero nunca lo va a buscar. Es una inferencia que hacemos de la parábola, no la tome en serio. Eso es parte del chisme también, eso. Pero entonces dice que volviendo en sí regresa donde el papá. Dice, papá, hazme como uno de tus jornaleros. Y el papá lo abraza y hay una reconciliación. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios como hijos. Y esto ocurre en el seno del hogar. Pero esa reconciliación tampoco es un movimiento de sentimientos, sino que la reconciliación también es por la muerte de su Hijo Jesucristo, y estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por la muerte somos justificados, pero por la resurrección, por la vida de Cristo, somos reconciliados con Él. Somos tomados en el seno del Padre. Hoy en día usted puede ser abrazado, podemos ser abrazados por Dios, podemos ser tomados por Dios por la vida de Cristo, porque resucitó con poder de entre los muertos. Y no solo esto es glorioso, sino que también nos gloriamos en Dios. Nuevamente aparece la expresión de la gloria de Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido mañana. ¿Qué dice allí? Ahora la reconciliación. Es una necedad, y con esto voy cerrando, aplicándole, llamando a los que aún no conocen a Dios, a los que están aplazando el tiempo de su venida a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación, el día para la reconciliación con nuestro Señor, con nuestro Dios, es hoy. Porque mañana no sabemos absolutamente nada de qué pasará, y en la medida que pasa el tiempo, el corazón del hombre se hace más y más y más duro a la palabra del Señor. Por eso el llamado a los niños, a los jóvenes, a los viejos que aún no han corrido a los pies de Cristo, o como decía aquel impío, después de carnavales me arrepiento. El llamado es hoy. Ven a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Corre, suplícale que te conceda la fe para creer en Él, que te conceda el arrepentimiento para volver de tu falsa vida, de tu camino, a sus pies. Huye hacia Cristo, hacia sus brazos, pues solo este es el lugar seguro. Pero amados en el Señor, ahora me dirijo a los que son creyentes. Creo que este texto ha sido maravillosamente hecho para que también los creyentes recordemos el peso de la gloria de Dios en la justificación, y para que recordemos todo lo que tenemos de Dios, para no estar atribulados en el mundo, porque el principal problema con Dios ya fue resuelto.
a través del perdón de pecados, para que entendamos que aunque hay situaciones horribles en el mundo, enfermedad, tristeza, pérdida, dolor, muerte, carestía, incertidumbre, a pesar de todas estas cosas, nuestro Dios se mantiene firme en su trono y nos da a nosotros la tranquilidad de que somos sus hijos y que un día todo eso cesará, porque estaremos con Él eternamente y para siempre. Amén.